Bienvenidos amigos a este segundo programa de la serie especial de 12 capítulos con el dedo en la llaga a la consulta. Este trabajo lo realizamos en coproducción con Radio Pichincha Universal. Bienvenidos. Anteriormente habíamos tratado los dos primeros procesos de consulta popular o referéndum a los que asistieron los ecuatorianos. En ese proceso de transición de la dictadura a la democracia, los ecuatorianos se pronunciaron sobre la nueva constitución que entraría en vigencia el 10 de agosto de 1979. El segundo proceso se realizó en el gobierno de León Febres Cordero. Esta consulta la perdió. El 57% de los ecuatorianos le dijeron no. El tercer proceso de consulta popular al que asistieron los ecuatorianos se llevó a cabo el 28 de agosto de 1994, en el gobierno de Sixto Durán Ballén. En medio de una crisis institucional, política, económica y social, el presidente convocó a los ecuatorianos a las urnas para que se pronuncien sobre 7 preguntas que giraban alrededor del tratamiento de las reformas en el Congreso, sobre el manejo del presupuesto del Estado y la aprobación en el Congreso. También consultó a los ecuatorianos sobre la reelección de las autoridades de elección popular. Asimismo, preguntó sobre si se debía elegir a los congresistas en la primera o en la segunda vuelta electoral. Además, volvió a preguntar lo que ya había preguntado el presidente León Febres Cordero en 1986, la participación de los actores políticos independientes en elecciones. ¿Cuáles fueron los resultados de esta consulta popular? En 6 preguntas, el pueblo ecuatoriano le dijo sí a Sixto Durán Ballén. Una de esas perdió. El 57% de los ecuatorianos le dijo no a una de las preguntas de Sixto Durán Ballén, en la que pretendía permitir que los congresistas manejen fondos del Estado. ¿Quiénes fueron los ganadores y los perdedores de esta consulta? El presidente Sixto Durán Ballén salió fortalecido porque 6 de las 7 preguntas fueron aceptadas por el voto popular. Perdió la oposición que aunaba esfuerzos por el no. Un dato muy particular de esta consulta popular: fue una de las más caras del mundo en esa época. El cuarto proceso de democracia directa al que asistieron los ecuatorianos se llevó a cabo el 26 de noviembre de 1995, en el mismo gobierno de Sixto Durán Ballén. Después del conflicto bélico que se desarrolló entre Ecuador y Perú en el Alto Cenepa, devino una crisis económica, política, social y también institucional, en la que el vicepresidente de ese entonces, el señor Alberto Dajic, se vio envuelto en un escándalo por malversación de fondos del Estado. En ese contexto, el presidente Sixto Durán Ballén decidió llamar a los ecuatorianos para que se pronuncien sobre 11 preguntas de una consulta popular. El primer mandatario decidió consultar a los ecuatorianos en temas sobre cambios constitucionales para viabilizar la descentralización de la estructura del Estado. También fue el primer intento de privatizar la seguridad social. Preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo en tener sus recursos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o en alguna entidad privada. Así también preguntó sobre la distribución equitativa de los recursos y además sobre la prohibición de paralizar los servicios públicos en caso de existir manifestaciones populares. En esa época ya se hablaba de la primera posibilidad de disolver el Congreso en caso de grave crisis política o conmoción interna, hoy conocida como la muerte cruzada. Otro tema de interés de esa época también trataba sobre las elecciones distritales y la elección del presidente del Congreso cada 2 años. Otro de los temas que se trataban en estas 11 preguntas era la reestructuración de la función judicial y sobre la eliminación de los privilegios en el sector público. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué dijo el pueblo ecuatoriano en las urnas? Esta vez, Sixto Durán Ballén
perdió en las 11 preguntas. El pueblo le dio un rotundo no. El 60% de los ecuatorianos no aprobó la consulta popular. La quinta consulta popular que se realizó en el país fue el 25 de mayo de 1997, en el gobierno interino de Fabián Alarcón. Los ecuatorianos veníamos de un proceso de derrocamiento del gobierno del presidente Abdalá Bucaram, que estuvo en el poder por solo 6 meses. Una revuelta popular en Quito obligó al presidente Bucaram a dejar el país y fugar hacia Panamá. En medio de esta consternación social, también se produjeron algunas pugnas de poder interna, que devino en una crisis institucional, en el que el país se volvía ingobernable. En ese escenario, Fabián Alarcón decidió llamar a los ecuatorianos para que se pronuncien sobre 13 preguntas y una disposición final. ¿Qué buscaba Fabián Alarcón con esta consulta popular? Primero, santificar su posesión como presidente constitucional de la República después del derrocamiento de Bucaram. También buscaba legitimar las actuaciones del Congreso Nacional, quien le terminó de nombrar como presidente interino del Ecuador. Una denominación que no existía legalmente en la Constitución de ese entonces. También en esta consulta le preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo en que se llame a una asamblea constituyente para que reformen la Constitución y nazca una nueva Carta Magna en 1998. ¿Quién estuvo al frente de esa asamblea para redactar la nueva Constitución? Nada más y nada menos que Osvaldo Hurtado, el mismo que fue parte de una de las comisiones que se nombraron en la dictadura de 1978. En ese contexto, en ese escenario y con esos actores políticos, los ecuatorianos tenían que pronunciarse sobre 13 preguntas y una disposición final. ¿Cuáles fueron los resultados? Alarcón solo perdió en una pregunta, la que hacía referencia a que los ecuatorianos voten en plancha o por cada uno de los candidatos. ¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores de este proceso de democracia directa? Sin duda alguna, Fabián Alarcón y todo el grupo que lo apoyaba y quien le nombró presidente interino en el Congreso de ese entonces. Los grandes perdedores, el Partido Roldosista Ecuatoriano, que respaldaba y pedía el pronto regreso de su líder Abdalá Bucaram, que se refugió en Panamá. Este recorrido histórico y político de los procesos de democracia directa en el que los ecuatorianos han tenido que asistir a las urnas para pronunciarse con su voto popular, nos ayuda a entender la importancia de la participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia. En el próximo capítulo continuaremos analizando los otros procesos de consulta popular y referéndum al que han asistido los ecuatorianos. Los esperamos.